Bueno, vamos a leer entonces el capítulo 3 del versículo 8 en adelante en Esdras. Dice así la palabra del Señor. Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Jesúa, con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel, con sus hijos y los hijos de Judá y los hijos de Anadad, con sus hijos y sus hermanos, los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros de la casa de Dios. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban y alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se había echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor de llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, así como hemos cantado, Padre Santo, queremos pedir que tú nos hables, que tú, Señor, quites toda incredulidad de nosotros, Señor, que podamos escuchar atentos, Señor, tu palabra, después también escudriñarla, Señor, en nuestros hogares, meditar en ella y poder aplicar en nuestras vidas lo que tú nos estás enseñando, tanto de una forma individual como de una forma congregacional, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Necesito, Señor, que en este tiempo, en este momento, tu Santo Espíritu me guíe a hablar, Señor. Que me dé la fuerza, el denuedo, la valentía de hacerlo, Señor, porque tú conoces mis limitaciones, Señor, y te ruego que tú, Señor, seas quien hable a través mío en esta mañana, Señor, para que tu pueblo, y yo parte de ese pueblo, Señor, podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor, en esta mañana. Alabado sea tu nombre, Señor, por la vida de mis hermanos que han podido estar en este lugar. Gracias, Señor, porque tú escuchas las oraciones y hoy, Señor, podemos decir que tú eres victorioso, Señor. Gracias porque tu pueblo, Señor, quiere escucharte en esta mañana. Así hemos cantado y así inclinamos nuestros oídos y nuestros corazones a escucharte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Bueno, hemos leído esos pasajes. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que puede mostrarnos el Señor a través de esos pasajes. El domingo pasado vimos la importancia de encomendar la obra de la reconstrucción en las manos de Dios. Recuerdan que habíamos visto que empezaron primero levantando el altar antes de empezar a levantar el templo. Y no solo habían encomendado esa obra a Dios, sino que ellos, como pueblo y como de una forma individual también, se estaban entregando en un acto de adoración y sumisión a Dios. No solamente estaban encargando la obra, porque ellos dicen que temían a los pueblos que estaban a sus alrededores. Entonces no solamente estaban encargando la obra a Dios, sino también estaban entregando su vida en dependencia de Él, su vida en comunión con Él, su vida en adoración y sumisión. Quiere decir estar a los pies para hacer lo que el Señor pide. Entonces este pueblo aparte ya había aprendido que era necesario primero
entregar sus vidas en sumisión y adoración a Dios, para que la obra de Dios, el Dios de los cielos, que les había encomendado a este pueblo, se lleve a cabo conforme a su voluntad. Entonces, este pueblo, lo que había decidido de una forma interna entregarse al pueblo, habíamos dicho que lo había expresado de una forma externa por medio de levantar el altar, los holocaustos, las fiestas solemnes, los sacrificios. Todo eso era algo externo de lo que habían dispuesto en sus corazones. Sí, entonces todo eso era una expresión externa de lo que había en sus corazones. Y todo ese acontecimiento que leíamos en los versículos del 1 al 6 la semana pasada, ocurría en el mes séptimo, también conocido como el Tishri, que correspondía a los meses de septiembre y octubre en nuestro calendario. Ahora vamos a continuar entonces la lectura y a examinar los siguientes pasajes, los que hemos leído ahora. Si nosotros vemos en el versículo 8, dice así: en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo. Piensen, este pueblo ya había llevado 2 años de a que habían vuelto. Ahora en el mes segundo iban a empezar a reconstruirlo recién. 2 años había pasado. Dice, hasta aquí ya habían llevado 2 años, y el segundo mes era también conocido como el Iyar, que corresponde a nuestro calendario abril-mayo. El anterior, cuando hicieron las fiestas, era en septiembre-octubre, ahora empiezan en abril-mayo, o sea, inclusive eso les llevó un tiempo planificar cómo iban a hacer las cosas, ver los detalles, ver cómo la palabra de Dios había instruido construirlo. ¿Por qué? Porque era necesario que ellos tomaran en cuenta las indicaciones que Dios había dejado para no cometer ningún error. Y era necesario hacerlo porque para ellos era importante. No era un templo, no era una casa por hacer una casa, era el templo de Dios. Para ellos representaba mucho. Entonces necesitaban ese tiempo, el tiempo necesario para poder llevar a cabo los planes y poder ejercer después lo que habían decidido hacer. Continúa. Después dice, que la casa de Dios en Jerusalén en el segundo mes, hemos visto más o menos en nuestro calendario qué es. Continúa diciendo, Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel, recuerden que era el gobernante de Jerusalén, el que llevó a cabo el primer viaje de regreso del cautiverio al pueblo. Y después está Jesúa, dice ahí, y Jesúa, hijo de Josadac. Este hombre, Jesúa, era el sumo sacerdote. Y después continúa diciendo, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes, otros sacerdotes, este era el sumo sacerdote, y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra. Y después dice ahí, comenzaron la obra y designaron, o también puede ser traducido como eligieron, a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Una nota histórica dice que originalmente la edad mínima para el servicio de los levitas era 30 años. Eso está en Números 4, capítulo 4, versículo 3. Después pasa el tiempo, se reduce a 25 años para el servicio a Dios de los levitas. Eso está en Números 8, 24. Y más tarde es reducida, como leemos ahora, a los 20 años. Eso está en Primera de Crónicas 23, 24 y en el versículo que leímos. Y este historiador dice probablemente porque habían menos levitas. Entonces empieza la obra y empiezan a designar a personas, empiezan a designar a hombres para llevar a cabo la construcción. La designación de los que dirigían no requería no quería decir si los que habían sido elegidos para dirigir
la reconstrucción no quiere decir que solo ellos harían el trabajo, sino más bien guardarían al pueblo o guiarían al pueblo para que juntos lleven a cabo la encomienda de Dios. Y ahora los siguientes versículos los voy a separar en dos aspectos. Primero, el primer aspecto que vimos hasta ahora era la designación de los que iban a guiar la reconstrucción del templo. Eran los levitas, los sacerdotes, todos los que estaban involucrados, el gobernador, todos ellos estaban designados. Dice, los levitas fueron elegidos para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces, como dije en el comentario final, no solamente ellos iban a hacer la reconstrucción, sino iban a ser partícipes de todo el pueblo. Ahora vamos a ver la participación del pueblo, de todo el pueblo, en la obra de reconstrucción. En los versículos 9 al 10, si ustedes me están siguiendo, dice así: entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá y los hijos de Enadad con sus hijos y sus hermanos, los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron otras personas más, los sacerdotes en sus vestiduras, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David. Entonces, ¿qué observamos en esos versículos? Podemos ver que todos participaban en la reconstrucción. Posiblemente no todos poniendo una piedra, pero todos según sus roles, según las habilidades que Dios les había dado y según sus posibilidades. Como está escrito, todos a una en la casa de Dios. Todos, los sacerdotes, los levitas, los hijos de los levitas y todo el pueblo, los que construían, todos estaban con un mismo fin. Todos a una, dice ahí, en la casa de Dios. Esa expresión, cuando lo busqué, me edificó mucho. La expresión a una, todos a una en la casa de Dios. Esa expresión a una no parece tener una fuerza, pero cuando conocí el significado de esa palabra encierra un valor mucho más grande. Miren lo que dice a una, lo busqué en el diccionario. Auna proviene de la palabra aunar, y significa esto: unificar, juntar o armonizar varias cosas con un fin. O sea, Dios, que estaba haciendo en la reedificación, estaba uniendo, estaba juntando, estaba armonizando toda la obra, a todos con un mismo fin. Cada uno conforme a lo que sabía, cada uno conforme a la habilidad que tenía, cada uno conforme a la posibilidad que tenía, pero todos con un fin: edificar la casa del Señor. Entonces, ¿qué pasó cuando este pueblo empezó a hacer esto? Dice, al ver el fin, estoy dando yo mi comentario, al ver el fin que los unía, ellos tenían un fin, la reconstrucción del templo. Al ver ese fin que se iba materializando, lo empezaban a ver. Es como decir, bueno, vamos a construir, se juntaron todos y se iba materializando, empezaron a ver los cimientos. O sea, el anhelo que ellos tenían se estaba materializando, lo estaban viendo. Entonces, por sus ojos empiezan a entrar lo que el anhelo que ellos tenían de ver reconstruido el templo. Pero habían empezado por los cimientos recién, pero para ellos ya era mucho. Entonces, ¿qué es lo que eso sucede? Al entrar por los ojos el anhelo que ellos tenían, produce en sus corazones un tremendo gozo. Pues en el versículo 11, ¿qué dice? Y cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor. ¿Por qué? Porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero si todavía no terminó la construcción, los cimientos ya era una forma de ver materializado que la obra del Señor estaba tomando su curso. Estaba dando resultado, se estaba viendo y ellos lo veían. Eso producía gozo en ellos. El saber que Dios estaba llevando a cabo su obra. Al ver solamente el cimiento se gozaban, se maravillaron, vinieron los sacerdotes y alabaron todos juntos, dice ahí. Pero también pasó algo. Ese gozo tan grande que tenían los que habían venido a preparar eso, en un momento, dice el versículo 12-13, que los sentimientos se empezaron a entremezclar. Pues en el versículo 12-13 dice así: pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo nuevo, delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor de llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en alta voz y se oía un clamor desde lejos. ¿Por qué este pueblo, aclara ahí, por qué esta parte de este sector de los sacerdotes, los levitas, los jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, lloraban, se lamentaban por algo? Y otro historiador dice esto, como para nosotros tener en cuenta algo, dice: esto debió haber sido muy conmovedor, como que se entremezclaron muchos sentimientos. Un pueblo entero, dice, una parte llorando a gran voz de tristeza y otra gritando a gran voz de alegría. Y en la misma ocasión, en la alegría, ambas partes tenían el mismo interés. Esas emociones con un mismo interés, pero distintos sentimientos. Y este historiador dice: el llanto podía ser de alegría al ver que comenzaba la reconstrucción del templo, pero también podía ser de tristeza. ¿Por qué? Porque el templo reconstruido sería más bien modesto y no tendría el esplendor del antiguo templo de Salomón. Si bien iban a reconstruir sobre sus bases, ya no iba a tener, habíamos visto también ya en los versículos anteriores, de cómo las ofrendas, todo lo que daban no era nada en comparación de lo que se había dado para la construcción del primer templo. Entonces estos viejos de edad, estos levitas, sacerdotes que habían visto el esplendor de ese templo construido, al ver que no iba a ser de la misma forma, lloraban de tristeza. Pero también se gozaban de que se estaba construyendo, pero había toda una mezcla de sentimientos, dice el historiador. Entonces, bueno, hasta ahí la primera parte. Continuamos para ver las similitudes que todo esto que vimos hasta ahora con la iglesia de Cristo. ¿Qué similitudes puede tener? Así como venimos haciendo domingo tras domingo, voy a continuar, como les he dicho, todo lo que me dé de Esdras, comparando la obra de Dios en la reconstrucción, comparando la obra de Dios en la edificación de la iglesia. En esta parte, con respecto a la iglesia, hemos visto ya que la iglesia comienza con Cristo y en Cristo. O sea, Él es la que la instituyó. Acuérdense que cuando habló con Pedro dice: sobre esto edificaré mi iglesia. Él la sostiene, pues Él es la roca. Él es el que la iba a cuidar porque era su iglesia. Y Él la seguirá construyendo hasta el día de su regreso, el día que vendrá a buscar su obra, que es la iglesia. Pues así está escrito en Filipenses 1:6, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, hasta que Él venga. Él va a seguir edificando la iglesia y la va a seguir perfeccionando en cada uno de nosotros hasta el día de su venida. Entonces, comparando el primer
el primer relato vamos a comparar ahora con el Nuevo Testamento. Hemos visto la designación de los que iban a estar a cargo de la obra. Ahora vamos a ver también la designación de los que van a guiar la construcción de la iglesia. Jesús eligió a sus 12 y luego incluye al apóstol Pablo. Sabemos que Judas traicionó, después se suicidó y después al tiempo Jesús mismo incluye a Pablo, al apóstol Pablo, como uno más de sus apóstoles. Estos 12 iban a ser los principales de la construcción de la iglesia. Pero también sabemos que la gente que creía en ese evangelio que ellos predicaban venía en crecimiento, iban creciendo. O sea, Jesús le encarga a los 12, los designa a ellos, los elige a ellos para construir, para continuar con la obra que él había empezado. Él los designa. Y a medida que ellos van predicando ese evangelio, la gente va creyendo en el Señor, se va arrepintiendo y va poniendo su confianza en Cristo. Entonces ya eran más los que creían, ya no eran 12, sino 120, y después 3.000, y después más y más. Entonces, esas circunstancias, o varias circunstancias, hizo que sea necesario seguir eligiendo a más varones para cuidar y guiar la construcción del nuevo templo, que es la iglesia, o sea, a los cristianos. Nosotros leemos en Hechos 6, mejor dicho, versículos 2 al 4, yo lo voy a leer, solamente presten atención, dice así: Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Recuerdan el contexto? Se estaban repartiendo alimentos y estaban haciendo preferencias o estaban dejando de lado a unas mujeres, a las viudas de otras regiones. Entonces empiezan los reclamos, y entonces ahí cuando Pedro dice esto: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Y cuál es el consejo que da? Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ahí se empieza a ver cada quien conforme a lo que ha sido designado, cada quien conforme a las habilidades que Dios les iba dando, se empieza a acomodar la obra de construcción de la iglesia. Los apóstoles eran los principales que iban a guiar, que iban a cuidar, que iban a dirigir la obra. Ahora le están delegando parte de la reconstrucción, del cuidado de la iglesia a 7 varones. Y debemos tener cuidado en esto, que así como la reconstrucción del templo que habíamos leído anteriormente, no es que se presentaron a dirigir cualquier persona. Los judíos eran muy cuidadosos en ese sentido y buscaban precisamente que sean descendientes de los levitas, de los sacerdotes, de David. Eran precisos en ese sentido. No podían poner a cualquiera, necesitaban ser descendientes de los levitas, necesitaban ser descendientes de los sacerdotes, necesitaban ser descendientes de David. O sea, no iban a poner a cualquiera que no sea descendiente de algo, eran cuidadosos en ese sentido. Entonces, en la designación de las personas, de los varones, de los hombres que iban a cuidar de la iglesia en el principio, también tienen distintas particularidades. Leímos recién, dice, por tanto, hermanos. ¿Qué decía? Escoged, otra vez, escoged, elijan, designen de entre vosotros 7 hombres, ¿de qué? De buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar la tarea. No podían encargarle la tarea, seguramente había muchos ahí, pero dan distintas particularidades porque debían tener cuidado en ese momento de elegir. Porque se trataba de su iglesia, no era una obra de hombre, sino de Cristo. Entonces continúa.
Entonces Cristo continúa expandiendo su evangelio a otras regiones y países por medio del Espíritu Santo en los creyentes. Y ese mismo Espíritu daba dones necesarios para seguir edificando en los distintos lugares. A medida que el evangelio se siguió expandiendo a distintas regiones, nosotros vemos las cartas paulinas, distintos lugares, cartas de cristianos, y en cada lugar era necesario que haya hombres que estén cuidando y guiando también la iglesia. En Efesios 4, por ejemplo, del 11 al 12, dice así: y Él les dio a algunos, como empezamos con los apóstoles, después a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Sí? Entonces es el Señor mismo constituyendo algunos con unos dones, algunos con otros, pero en particular a los que iban a guiar la iglesia debían tener distintas particularidades que necesitaban mostrar para poder ser confiada la obra a ellos, para poder confiarles el ministerio de la palabra a ellos. Eso podemos ver en el transcurso de los hechos, de las cartas paulinas, pero también para nuestros días. Nosotros debemos tener esas mismas instrucciones, pues la Biblia es eterna y no pasa de moda. Entonces esas mismas instrucciones que el apóstol, lo que los apóstoles decían en el momento de elegir a esos 7 varones, y después el apóstol Pablo indicándole también en distintos contextos a Timoteo y a Pablo, a Timoteo y a Tito, esos mismos requerimientos deben venir hasta nuestra época. En el momento de elegir a los que han de guiar la iglesia, debemos tomar en cuenta y ser cuidadosos de ver lo que la iglesia primitiva veía. Ese cuidado es necesario porque se trata de la iglesia de Cristo, no de los hombres. Y yo les confieso que cuando meditaba en estos versículos, yo quería saltear esto. O sea, es como decir, no, mejor no tomaré pasaré a lo que sigue. Yo quería saltear esto, porque sinceramente, esto que vamos a leer ahora, el designación de los que son responsables o de los varones y todo, es un desafío, porque yo soy hombre. Es un desafío para los varones. Es un desafío, Javier, que sos varón, Raúl, Marco, Pablo y nuestros niños que son varones, el hermano Bruno. Somos varones. Entonces yo decía, ¿por qué? Porque uno piensa, y si yo no tengo esto, ay no, mejor lo pasaré por alto, pero no. Yo confieso que quise pasar por alto, porque cuando escudriñaba Esdras veía que por ahí iba a llegar a este lugar. Pero también el Señor me mostró, o me hizo dar cuenta, que era muy edificante si nosotros tomamos en cuenta los consejos de Dios. Si nosotros nos damos cuenta en el contexto que vivimos, o en la época que vivimos, en Puerto Madryn por lo menos, como nos toca como iglesia local, las iglesias que nos rodean no toman en cuenta en el momento de elegir a las personas que van a dirigir la alabanza, que van a dirigir la predicación, no lo toman en cuenta, buscan las capacidades humanas que tenga. Este toca bien, marche, que toque en la iglesia. Eran 7 varones para servir las mesas, era para repartir la comida, y tenían que ser llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, pero sí era para servir las mesas nada más, ¿no? Era para la obra de Dios, y necesitaban tener esas actitudes. Entonces, hoy en nuestro contexto, eligen porque no es viajó mucho, tiene mucha experiencia, es amigo de la casa, y vemos las consecuencias, las vamos a ver ahí. Todos los viernes cuando salimos a predicar vemos las consecuencias, quejas y quejas de iglesias,
que no han tomado en cuenta en el momento de guiar o en el momento de elegir a aquellos que guían la iglesia, no han tomado en cuenta las instrucciones que el Señor nos ha dejado en su palabra. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta y no nos hacemos los que no vemos y los que no oímos, como me pasó, pues no, mejor lo paso de largo y no toco ese tema, es peligroso, porque va a llegar el momento que tengamos que elegir verdaderamente al pastor que venga o los pastores que van a guiar y no vamos a saber cómo hacerlo. Entonces nosotros necesitamos ser instruidos en esto. El apóstol Pablo les dio instrucciones a Timoteo y a Tito para medir la madurez y las cualidades de los varones que elegirían para la iglesia. Eso está en Timoteo. Vamos a leerlo. Acompáñeme. Timoteo Timoteo 3. Del 1 al 7, por favor, que alguien me lea fuerte. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esas instrucciones le estaba dando a Pablo a Timoteo, y similar está en Tito del capítulo 1 del 5 al 10. Por razones de tiempo no vamos a leerlo, pero escudriñenlo en sus casas. Es necesario que nosotros tomemos en cuenta lo que estas, como por requisito que Pablo está tomando, y dice que la iglesia debía ver eso. Pedro le decía, elijan entre ustedes varones, 7 varones con buen testimonio. ¿Y quién lo iba a elegir? La iglesia. ¿Y cómo se iban a dar cuenta de quiénes eran? Se iban a dar cuenta porque el Espíritu del Señor los iba a estar dotando y ellos lo iban a estar viendo y iban a decir, yo creo que Él, es Él, porque el Señor lo ha ido preparando para esa obra. De la misma forma, cuando Pablo, Timoteo, es más, en Tito le dice que para eso Él había dejado en el lugar, cuando, ¿me pueden buscar Tito? Por favor, Tito 1. Dice que para eso le había dejado a Tito en ese lugar, para que él eligiera. ¿Me podés leer del 5? Sí. El 5 solo, por ahora. Dice, el requisito de los ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mando. Él le dejó precisamente para eso, porque también había errores, como las tenemos hoy. Pero entonces le dice, yo te dejé para esto, para que designes, para que elijas, para que pongas a varones, y después da todo el listado otra vez de las cualidades que tenían que tener esos varones a los cuales él iba a encargar la obra. Por razones de tiempo no vamos a leer esas cualidades, pero quiero comentarles algo. He estado leyendo un libro llamado Los ancianos en la iglesia, de 9 marcas, del ministerio de 9 marcas, y da mucha instrucción sobre estos temas, y seguramente, si Dios quiere y lo permite, en otro momento lo vamos a estar viendo puntual cada punto específico. También leí otro libro llamado, ya les digo cómo se llama, La medida de un hombre.
de G.N.A. Hetz. Es un libro que me lo pasó una hermana y habla también de las cualidades de los varones que van a guiar la iglesia, las particularidades que tiene. Y este hermano, ¿qué hizo? Sacar de Timoteo y de Tito, y entre los dos se hacen 20 cualidades. Y yo lo voy a leer para que más o menos tengamos una visión general, para que en un futuro después lo podamos ver de una forma particular. Dice este hermano pastor que escribió este libro, La medida de un hombre, dice, este pastor separa 20 cualidades que Pablo le marca a Timoteo y a Tito, y las puso de esta forma, en forma de planilla. Son 20 cualidades, yo voy a ir leyendo. Dice, madurez espiritual general, que significa que es un hombre completo, no perfecto, completo. Piensen en eso, porque si no estamos en el horno, pues no hay ninguno, somos perfectos. Segundo, irreprensible. ¿Qué es eso? Un hombre de buena reputación, que tengan buena reputación. ¿Ves que coincide? Marido de una sola mujer. Eso significa que tenga pureza moral. No solamente ser fiel, sino que tenga pureza moral. Después, marido de una sola mujer. Moderado. ¿Qué es eso? O sobrio, moderado. ¿Qué es esto? Es equilibrado en sus palabras y acciones. Prudente. Es sabio y humilde. Respetable, que es un hombre de buen ejemplo para seguir. Hospitalario. Acuérdense que está sacando de Timoteo y de Tito, ¿sí? Hospitalario. ¿Qué es esto? Que es alguien desinteresado y generoso. 8. Apto para enseñar. ¿Qué es eso? Que se comunica sensiblemente de una manera que no es defensiva ni amenazante. 9. No dado al vino, no adicto a sustancias. No soberbio, no es egocéntrico ni controlador, sería no soberbio. 11. No iracundo. Esto significa que no cae en la ira que se convierte en pecado. Airaos, pero no pequéis. 12. No pendenciero. Eso sería que no es abusivo. Amable. Esto es que es sensible, amoroso y bondadoso. Apacible. Esto es pacífico. No dado a disputas y divisiones. 15. No avaro. Eso quiere decir que no es materialista, que no está pensando siempre en lo material. Gobierne bien su casa. Esto es que es un buen esposo y padre. Amante de lo bueno. Eso quiere decir que procura actividades santas, que siempre está buscando. ¿Se acuerdan cuando dice el pasaje, estimularse al amor y a las buenas obras? Bueno, este sería amante de lo bueno, sería que procura actividades santas. 18, justo. Esto significa que es sabio y equitativo, sabe discernir y no se deja llevar por los prejuicios. 19, santo. Esto es devoto, dedicado a Dios. Acuérdense que santo significa apartado, separado. Entonces es devoto, dedicado a Dios, separado para Dios. Y 20, dueño de sí mismo. ¿Qué significa eso? Disciplinado. Por razones de tiempo no podemos profundizar en cada aspecto que este hermano está dando o que la palabra de Dios nos da. Pero en su momento, si Dios lo permite, lo vamos a estar viendo. ¿Sí? Estas son particularidades que los hombres van a necesitar tener para poder guiar la iglesia. Esto en cuanto a la designación de los que van a guiar la iglesia. Pero también habíamos visto otro punto que era la participación del pueblo. O sea, que todo el pueblo participaba de la obra.
Dios no solamente diseñó a los que van a guiar la iglesia, sino Él diseñó una comunidad, ¿sí? Un cuerpo, y todos somos responsables los unos de los otros. Si bien Pablo indica que esas cualidades deben estar en los líderes, varios comentaristas están de acuerdo en que debe ser la meta de todo cristiano, ¿sí? Esto no es que solamente, bueno, los que están enfrente tienen esas cualidades y el resto son todos pecadores. No, o sea, esas cualidades que Pablo anuncia, muchos comentaristas insisten en que no solamente debería ser para los que guían, sino para toda la iglesia. Pero en el momento de elegir, debemos tomar en cuenta esto, ¿sí? Entonces, es un indicativo que nos va a dar para que nosotros podamos elegir en su momento, pero también es algo que nos indica que todo cristiano debe perseguir esas cualidades, todo, tanto hombres y mujeres. O sea, todo ese listado que nos da testimonio de un hombre regenerado, da testimonio de las obras del Espíritu Santo. ¿Entienden? La obra del Espíritu Santo en nosotros nos va a hacer amables, apacibles, y si no lo somos, el Señor lo va a ir forjando en cada uno de nosotros. Pero debe ser el anhelo que todo hombre y toda mujer anhele tener esas cualidades. Entonces, es para todos. Este mismo pastor que da esas cualidades, miren lo que dice en su libro. En el libro La medida del hombre, dice así: Dios ha diseñado el cuerpo de Cristo de manera que cada uno de los miembros contribuyan al crecimiento espiritual de los miembros del cuerpo. No solamente a los pastores, no solamente a los líderes, sino que a todos, porque Dios ha diseñado un cuerpo, una comunidad. ¿Para qué? Para que todos contribuyamos en el crecimiento de los hermanos. Y no solamente los comentaristas dicen esto, también nos enseña la Biblia. Yo voy a leerles distintos versículos para no demorar tanto. Estoy corriendo con el tiempo porque se me va a hacer tarde. Efesios 4, del 15 al 16 dice así: Esto es el mismo contexto cuando el Señor dijo que a algunos el Señor designó apóstoles, profetas, pastores, ancianos y esto y aquello. Y dice después, continúa diciendo esto, en el 15-16 dice así: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos, plural, en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, no dice los ancianos, los pastores, ni nada, todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por las cohesiones que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cada cual y cada quien con su capacidad, con su capacidad y con lo que puede dar en la iglesia. Cada uno miembro produce el crecimiento, así se produce el crecimiento, todos funcionando con un mismo fin. Recuerden lo que leímos en Esdras, todos estaban juntos según sus capacidades, según lo que Dios les había dado para un fin. De la misma forma es con la iglesia. Colosenses 2:19 dice así: pero no haciéndose de la cabeza, dice, de la cual, que es de la cabeza, hablando de Cristo, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unidos por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si nosotros nos mantenemos unidos, es Dios el que va a ir dando el crecimiento en cada uno de nosotros y cada quien según la función que le ha dado. En Romanos 12, 3, versículo 3 al 5 dice así: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, le está hablando a todos, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio,
según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Sí? Entonces todos estamos unidos a Cristo, que es la cabeza. Todos, como miembros de un cuerpo, no todos tenemos la misma función, pero todos debemos poder hacer y contribuir para el crecimiento del hermano, de la hermana, todos. Muchas veces estamos en la iglesia y el concepto de la iglesia que conocí al principio era esto. ¿Por qué no me vienen a visitar? ¿Por qué no me dicen algo? ¿O por qué no me mandan esto? ¿O por qué no me dicen aquello? ¿Por qué no me...? Cuando debería yo estar dando también. A veces es más fácil quejarme que prender yo, abrir la puerta y ir, o agarrar el celular y llamar, en vez de estar esperando, ¿por qué no yo hacerlo? Si todos pensáramos de la misma forma, yo les aseguro que más llamadas van a tener, pero muchas veces estamos esperando, pero no, mi hermano no me llama, mi hermana no me llama, ¿qué estará pasando? Pero bueno, agarrá el teléfono y llamá, andá y visitá, pero normalmente siempre esta naturaleza caída que todavía tenemos, tiene que ser renovada, porque lo primero que hacemos es esperar. En el matrimonio normalmente pasa lo mismo. Cuando leía Pacto Matrimonial, ¿qué es lo que decía? Que los matrimonios normalmente empiezan o se dan en un contexto de que yo entro al matrimonio para recibir lo que mi esposa me puede dar a mí, o la esposa entra a ver qué es lo que mi esposo me puede dar a mí. No entres así al matrimonio, entra para vos dar a la otra persona de tu servicio. Por eso es que Cristo dijo, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio por la iglesia. Entonces esa es la actitud que nosotros debemos copiar, la de Cristo, es darse por la iglesia. ¿Entienden? Pero si nosotros no entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la que la concibió, la que murió por ella, entonces no voy a amar a la iglesia como debo amarla. Entonces, si yo no amo a la iglesia como debo amarla, muy difícil que yo me dé a la iglesia, porque aún en nuestras debilidades, hermanos, todos nosotros tenemos debilidades, todos nosotros tenemos pecado, todos nosotros no somos perfectos. De este lado de la eternidad ninguno de nosotros va a ser perfecto. Inclusive en nuestras debilidades el Señor nos dice, exhórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. ¿Nos vamos a lastimar? Sí, yo les aseguro que nos vamos a lastimar. Pero ¿por qué no tendría que ser así? Pablo lo habían dejado, estaba lastimado, estaba dolido porque lo habían abandonado en su lucha por la fe, en su carrera, había sido abandonado, él había quedado solo en un momento. Entonces van a pasar cosas, pero si nosotros tenemos la mirada en Cristo, va a ser que todos nosotros actuemos conforme a Cristo actuó para con la iglesia. Él se entregó, Él se dio, creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros tenemos nuestra confianza en Cristo y que el cuidado de la iglesia está en las manos de Cristo, entonces yo me tengo que dar a la iglesia, no por los hombres que están acá, sino porque Cristo está acá. Entonces, hermanos, somos todos ahora en Cristo partícipes de la gracia que Dios nos dio por medio de Cristo. Él nos hizo a nosotros sus hijos. Y no solamente nos hizo sus hijos, sino que nos ha convertido a nosotros como hermanos. Y ahora somos hermanos y somos una familia. Él nos hizo a todos de una sola nacionalidad. Yo nací en Bolivia, en Argentina. Alguno más nació en otro... Paraguay. Ya no tengo esa nacionalidad. Ahora tengo una nacionalidad celestial igual que la de ustedes. Una sola nacionalidad, la celestial. Él nos ha dado una nacionalidad, una nueva nacionalidad, y es la celestial. Entonces, hermanos,
Él ha hecho eso con su sangre, con esa cruz, con su cuerpo. Entonces Él merece la gloria y la alabanza. Él es bueno y para siempre su misericordia, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que nosotros no le creemos muchas veces. No le creemos muchas veces. Y lo que pasa es que Ale, ¿viste? Y lo que pasa es que, ¿viste? Y no creemos que Dios pueda hacer. En vez de quejarme, ¿por qué no oro? ¿Por qué no oro para que el Señor transforme a los varones que su palabra requiere? No tenemos estos hombres en la iglesia que su palabra requiere. Pero por ahí ya tienen algunas cualidades. Voy a orar para que el Señor le dé a estos varones que van a guiar la iglesia las cualidades que Él pide. Porque si Él la da, Él la va a hacer. Entonces oremos, entonces deleitémonos en aquel que hace las cosas. Él es bueno y para siempre su misericordia. Hermanos, Cristo es hermoso porque Él ha concedido a su pueblo ser partícipes de su obra. Gocémonos con Él, así como ese pueblo que leímos de Esdras, que se gozaban y cantaban y se regocijaban. ¿Por qué? Porque habían visto que los cimientos ya estaban. Y si ustedes ven en la iglesia que, como la he podido ver yo en la lectura de Esdras, es decir, no estamos mal, tenemos los cimientos están bien. Nosotros nos basamos en la palabra de Dios, buscamos hacer todas las cosas conforme a la palabra de Dios, buscamos depender de Dios, del Espíritu Santo, buscamos edificarnos. Entonces las bases están bien, las bases están a nuestra vista, hermanos, están a nuestra vista. Como a estos hombres que se les presentaba y vieron los cimientos y se gozaban y cantaban y adoraban al Señor. Entonces la actitud de nuestro corazón es esto. Si ustedes entienden que nosotros, como varones y como iglesia, estamos por buen camino, que ven que de este lado de la eternidad o de este lado de la Patagonia, como el domingo pasado comentaba Javier cuando veíamos el documental de TV Pública, decía, bueno, por lo menos hay alguien en Puerto Madryn, hay una iglesia chiquita en Puerto Madryn, si no me equivoco, decía, que predica la sana doctrina. Entonces, gocémonos de que por lo menos nosotros, por la gracia de Dios, no porque nosotros tengamos algo mejor que los demás, sino por su gracia, Él nos ha dado de que nosotros hoy podamos hablar la verdad, decir la verdad en amor. Entonces, gocémonos porque los cimientos están. Los cimientos están. Lo que va a ir construyéndose sobre ese cimiento, ya sean los varones, las mujeres que van a servir en la iglesia, todo lo que sea, va a estar sobre eso. Entonces, como la base está, debo gozarme. Entonces, quedarme tranquilo que si la base está, Cristo está, todo lo demás va a ser añadido según el tiempo, según la capacidad que Dios les va a ir dando a cada uno, según los dones y los talentos que Dios vaya dando a cada uno, pero Él va a ir formando en cada uno de nosotros esto, que seamos varones representantes de Cristo, que sean mujeres que representan a Cristo, en todo momento y en todo lugar, no solamente los domingos. ¿Sí, hermanos? Así que gocémonos en Cristo. Gocémonos en Cristo porque Él nos ha hecho parte de una familia. Y termino diciendo que, como digo todos los domingos, pero no debería ser de costumbre escuchar esto. Si todavía no eres parte de esa familia, si todavía no te has entregado a Cristo, te estás perdiendo de algo. No es que vos estás ganando por no acercarte a Cristo. No es que vos dices, bueno, yo no me entrego a la iglesia y vivo mi vida. Te estás perdiendo. No estás ganando tu vida, la estás perdiendo. Te estás arruinando. Estás, de alguna manera, por así decirlo, te estás suicidando. Porque no estás tomando al único que puede salvar tu vida y hacerte partícipe de una nueva nacionalidad, de una nueva ciudadanía, de un nuevo cuerpo, de una nueva iglesia, y en su gracia Él quiere que todos seamos partícipes, porque la Biblia dice que Dios no se complace en que el pecador se pierda, sino que más bien proceda al arrepentimiento. Él se complace, Él se goza, y se gozan los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador entiende
entiende el mensaje de Cristo y viene, como el hijo pródigo que vino y dice que el padre salió corriendo y mandó a matar a la vaca gorda, le dio el anillo, lo vistió con vestiduras nuevas, hicieron fiesta porque el padre dijo, mi hijo estaba perdido y lo hemos hallado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. De la misma forma se hace gozo, fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y imagínense la fiesta que habrán hecho cuando ustedes, o yo, cuando ustedes se han arrepentido, han venido a la fe. Han venido a la fe. Entonces gocémonos. Entonces sean partícipes de la obra de Dios y únanse a Él en arrepentimiento y fe.